Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que hoy tienen, para variar, una fluida situación internacional en lo que tiene que ver con las viejas áreas de influencia este-oeste. Y para entrar en materia, acabo de modificar la pauta para variar. Hay interesantes informaciones de última hora y además tenemos una entrevista muy importante que vendrá en la segunda parte. La cadena hermana RT, que es algo posicionado de una manera muy importante ahora en nuestra querida y contaminada, publicada el 25 de abril de 2019, dice: inteligencia rusa denuncia surgimiento en América Latina de extremistas vinculados al EI, Estado Islámico, y a Al-Qaeda, y de campamentos yihadistas combatientes del Estado Islámico. Casi nada, ¿no? El jefe adjunto del Departamento Central de Inteligencia de Rusia, conocido por las siglas GRU, por sus siglas en ruso, ha asegurado que los campos en cuestión representan, comillas, un nuevo factor de riesgo para toda la región. Lo acabamos de recibirlo. El jefe adjunto del Departamento Central de Inteligencia de Rusia, GRU, por sus siglas en ruso, vicealmirante Igor Kosyukov, ha denunciado este 25 de abril el surgimiento en América Latina de campos de entrenamiento de yihadistas y que extremistas islámicos vinculados al EI, al Estado Islámico, y a Al-Qaeda, están operando en la región. Por si fuera poco, dice Kosyukov, entre nuestros factores de riesgo se puede destacar el surgimiento en la región de campos de entrenamientos y refugios yihadistas. Casi nada, ¿no? Dichas organizaciones terroristas, comillas, reclutan a combatientes para engrosar sus filas en Oriente Medio y en el norte de África, y recaudan los fondos financieros necesarios para ello y promueven la ideología extremista en América Latina. Estoy recibiendo esto recién sacado de las fuentes. Desde 2018, Dmitry Fuetkistov fue entonces vicedirector del Departamento de Nuevos Desafíos y Amenazas del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia y advirtió que el Estado Islámico estaba intensificando sus esfuerzos para crear posiciones de reserva en diferentes regiones del mundo, incluida América Latina. Nos quieren meter sí o sí en el tema, ¿no? Expresó su preocupación por, comillas, la intensificación de actividades de reclutamiento de los extremistas, especialmente en los países del Caribe, donde hay una alta proporción de ciudadanos que profesan el Islam. Cierre de comillas. En 2017, Fetkistov señaló que los países latinoamericanos, comillas, podrían ser utilizados como una zona de tránsito en los complejos esquemas de rutas de contrabando del Estado Islámico. Indicó que los yihadistas podrían utilizar sus propios canales para mover activos de la región. Recordó que Moscú está a prestar más atención a cualquier intento de los terroristas de obtener acceso a los sistemas financieros y a obtener otras infraestructuras de estos países. Vaya, y esto es poca cosa para lo que ocurre allá. No siempre salen las imágenes por la mucha y muy especializada censura. Quiero presentarles a mi distinguida invitada de hoy, muy conocida colega Hindu Anderi. Ella se define como libre pensadora. Bienvenida, Hindu. Gracias. Gracias por el honor de tenerte aquí. Periodista de la Universidad Central de Venezuela, la muy querida UCB, presidenta del Centro de Estudiantes de la Escuela de Periodismo de la UCB, activista política estudiantil de izquierda, fundadora de la Oficina de Prensa del Movimiento Quinta República, MBR,
y fue su primera jefa de prensa, Sí. ¿no? En el extinto Congreso de la República de Venezuela, hoy República Bolivariana de Venezuela. Reportera siempre, como debemos ser todos los periodistas, ¿no? El día que perdemos ese fuego interno, algo pasa. Trabajó en prensa escrita, que es lo que llaman prensa plana, en medios de Venezuela, coordinadora del Foro Itinerante de Participación Popular, es vanguardia en la solidaridad con Palestina, en los años del comandante supremo, presidente Hugo Chávez Frías, desde el puesto del cual se contribuyó a que la República Bolivariana de Venezuela abriera las relaciones internacionales de todo orden con el hoy, felizmente, Estado de Palestina, al fin, por lo menos pueden decirle así, incluyendo la apertura de la Embajada de Palestina aquí. Defensora de los derechos humanos del pueblo palestino, obviamente, pero muy connotada defensora. Participó en Argentina con carácter de presidenta en el Tribunal Ético contra la Ocupación de Palestina. Y es fundadora, nada menos que del programa Dando y Dando y canal abierto de nuestra querida venezolana de televisión. Productora y conductora de programas en nuestra querida Radio Nacional de Venezuela. Lo digo con cariño porque tuve el honor en la anterior república de ser jefe de prensa de esa querida emisora, que siempre fue un oasis en el dial. Y ante todo, la colega es una poetisa. Algo de eso hay. Bienvenida. Gracias. Me siento conmovido de poder estar acá con lo que cuesta para una dama de tu joven edad tener un currículum como ese y además llevarlo a cabo con el riesgo de todo orden, que ahora significa esto, ¿no? Porque hay mucho fascista solapado por allí, ¿no? Sí, es cierto. Hay mucho sionismo también solapado. Una cosa es, bueno, yo he entrevistado a General Sharon y bueno, el embajador era el Liva, que estaba la embajada aquí en la esquina del canal, cruzando el viaducto. Y me acuerdo que le dije, aquí en este mismo lugar. Y dije, bueno, general, usted viene aquí como ministro de Agricultura, pero usted no va a parar hasta ser ministro de Defensa. Y cuando usted sea ministro de Defensa, usted va a invadir el Líbano. Se puso como un tomate. Dejó de hablar en inglés y le dijo al embajador Liva, traduzca. Yo esperaba pasar un mal rato, estoy citándolo textualmente, en la BBC o en la CBS, pero no en Caracas. Creo que este hombre sabe algo del Medio Oriente. Quiero que vaya a Israel y además que vaya a mi granja. Sacó su tarjeta y me dio su número privado. Eso te indica que de alguna manera toqué algún nervio, pero que además el hombre no le tenía miedo a una buena controversia. Pero lo que me interesa es rendir tributo en ti a la mujer que en ese ámbito muchas veces se ve relegada, y lo mucho que has logrado, y lo mucho que han logrado muchas otras como tú, incluso dejando la vida, ¿no?, en la causa. Dinos tú cuál es la realidad hoy, desde tu punto de vista privilegiado. Bueno, profesor, primero que nada, enviarle un saludo del Foro Itinerante de Argentina, Luis Millán, por allá por Argentina, nuestra vocería en Estocolmo, también en Uppsala, en José Cheo Sánchez, que también le envía saludos, porque desde todas esas fronteras pues están bien pendientes de su programa, ¿no? En segundo lugar, decirle o agregarle a lo que usted señaló, que esos logros que se dieron en Venezuela de apertura de relaciones con Palestina tienen que ver fundamentalmente por la sabiduría que regía en ese momento en nuestro país con el presidente Hugo Chávez, que entendió la necesidad de darle esa posición a la solidaridad y por supuesto de reconocer la causa palestina, que es la causa de humanidad. Y hoy en día, por supuesto, las cosas han cambiado sustancialmente. Primero porque en ese entonces todavía la opinión pública internacional era dominada por Israel y por, digamos, toda la tergiversación de la realidad del Medio Oriente y sobre todo de Palestina. Y hoy en día, gracias también en mucho, digamos, en gran medida a las redes sociales, nosotros podemos estar más enterados de la realidad de ese mundo, ¿no?, de la manipulación que se ha gestado alrededor del tema árabe, del tema del Medio Oriente, del tema palestino,
y por lo tanto hoy día la gente está un poco más informada, más clara de lo que allí está ocurriendo. Eso para mí es lo más importante, el hecho de haber trascendido pues ese bloqueo de opinión pública y que hoy en día podamos hablar de Palestina, independientemente de la posición de la gente. Hay quienes no creen en la causa palestina, hay quienes se aprovechan de la causa palestina, hay quienes sencillamente la omiten, dicen, bueno, es mentira que esa causa sea tan importante para la humanidad, para el ser humano. Sin embargo, hay también un porcentaje importante de población que entiende que efectivamente mientras exista esa Palestina ocupada, esa Palestina invadida, no puede existir paz en el Medio Oriente. Y por lo tanto no puede existir paz en ningún lado del mundo, del planeta, cuando hay pueblos amenazados, al igual que Palestina. Usted enseñaba al principio del programa unos videos que muestran la magnitud, ¿no?, del talante criminal del sionismo de Israel, del Estado sionista de Israel, el talante criminal de las élites que han gobernado, lamentablemente, esa nación artificial para nosotros, ¿no?, porque ha sido creada sobre un territorio que no es de ellos, que no fue de ellos nunca. Sin embargo, las Naciones Unidas le otorgaron más del 50% a esa élite para que conformara un Estado. Y aún así, en 1948, con las prerrogativas que se les dieron, con los límites que supuestamente estaban allí establecidos, hoy en día el avance del territorio ocupado es mucho mayor. La construcción de las casas de los colonos es cada día progresiva. El insulto a la humanidad para declarar Jerusalén como capital de Israel también está ahí contado, ¿no?, en todo ese avance criminal del Estado sionista de Israel. Pero paralelamente hay un mundo que se ha levantado a favor de Palestina, y por eso el reconocimiento de Palestina. Por esa razón Palestina hoy día ocupa importantes estamentos a nivel internacional. Por eso es que su autoridad única, independientemente de las diferencias ideológicas dentro de Palestina, de los movimientos más radicales unos que otros, etcétera, allí hay una autoridad única reconocida a nivel mundial. Se entrevista hoy en día con los jefes de Estado del mundo. Es decir, ha habido un avance en Venezuela, hubo una ruptura de relaciones con Israel y se abrió una embajada de Palestina. Tenemos acuerdos económicos, acuerdos educativos, acuerdos deportivos. Es decir, Palestina hoy en día, a pesar de que han querido eliminarla como su nombre del mapa, ¿no?, el mapa mundi, que es tan importante para usted, a pesar de que han querido eliminar su nombre de las redes sociales, de cualquier espacio de los buscadores, Palestina existe, porque Palestina resiste, ha resistido todo este tiempo. Vale el reconocimiento a esas mujeres que, como la vimos hace un momento en esos videos, son agredidas permanentemente. Ese video sencillamente es un video que casualmente alguien pudo grabarlo, pero la realidad cotidiana del pueblo palestino es ese. O sea, la realidad cotidiana es que no solamente están invadidos y ocupados, sino que los niños no pueden ir libremente a estudiar a su escuela. Nosotros aquí nos quejamos en Venezuela por algunas circunstancias que estamos atravesando producto de una guerra también en otro orden, de otro nivel, pero allá en Palestina la gente no tiene derecho al agua, porque no solamente los recursos hídricos han sido conculcados o secuestrados por Israel, sino que además los pocos reservas de agua que tienen los palestinos o son contaminadas o sencillamente son objeto de tiro al blanco por parte de los sionistas. Entonces, la vida de ese pueblo es una vida sometida al dolor y a la angustia constante, y aún así ese pueblo es capaz de superarse a sí mismo y de seguir trabajando, de seguir creando, de seguir siendo un pueblo ejemplo, un pueblo alegre además, de seguir siendo un pueblo digno en medio de esa circunstancia. Y en medio de una circunstancia mucho más amplia, que es el Medio Oriente, ahora convulso, donde la manipulación ha llegado también al tema religioso. Es decir, la necesidad del sistema capitalista y del imperialismo de utilizar la religión o de acusar a la religión
musulmana como autora de las cosas más terribles, ¿no? Es decir, prácticamente siendo como sinónimo Islam de terrorismo, ¿no? Pero en realidad, ¿quiénes son los terroristas? Nosotros nos preguntamos. Entonces, las circunstancias a nivel internacional, pese a que no son tan favorables como quisiéramos, sí hemos avanzado. Sí hemos avanzado, porque la opinión pública, ganarnos la opinión pública, conquistar esos espacios es una batalla importantísima para nosotros y para el pueblo palestino y para los activistas de derechos humanos. Bueno, esa batalla ha sido larga, agotadora, pero el posicionamiento lo han logrado. Sí. Y no han luchado sino con los lobbies más poderosos del planeta. A mí me tocó, alguna vez lo he dicho, hacer un curso en Estados Unidos donde teníamos la anterior república relaciones más fluidas con la Embajada de Estados Unidos, y uno de los altos jefes me dice, mira, acá hay una oportunidad para un curso y es para jefes de área de Cancillería. Pero yo creo que si te mandamos a ti a hacer ese curso en lugar de mandar a un burócrata, estábamos hablando de la anterior república, vas a aprovechar más ese curso. Y el curso era el papel de los lobbies, los grupos de presión, en la toma de decisiones en la política exterior de Estados Unidos. En todo sentido tienen poder. Eso es, el lobby además es legal y los lobistas son profesionales y se registran, pero además los lobbies hacen cosas que no quisieran que se enterasen los demás, ¿no? Desde, bueno, mejor no me meto en eso porque son terrenos que no es que le tenga miedo al tema, es que quiero concentrarme en lo que estamos hablando, porque, bueno, el lobby era petróleo a la Universidad de Texas, relaciones con el Lejano Oriente, Universidad de California y al Pacífico, y el lobby, terminamos todo aquel curso itinerante visitando las mejores universidades, haciendo contacto con los más importantes especialistas, y termina el curso y hay dos lobbies que no figuran. El lobby del aparato tecnológico militar industrial y el lobby pro-israelí, que son los dos más poderosos en su forma inteligentísima y muy profesional de actuar, ¿no? Es que el lobby sionista es el que está detrás de las sanciones y el bloqueo de Venezuela, por ejemplo. Claro, y además se están cobrando cosas, ¿no? Por posiciones que se asumieron en su momento. Así es. Pero además de ser lo más importante, nadie mete el dedo en el ventilador para decirlo. Es muy difícil que esto ocurra, ¿no? Sí, bueno, hay quienes sí se han atrevido, ¿no? Y ahí están los movimientos de solidaridad en el mundo. Claro. La gente es que se ha roto por el supuesto, tabú, ¿no? El BDS, por ejemplo, el movimiento de boicot, desinversiones y sanciones en contra de Israel. Sí se han atrevido, los movimientos de solidaridad en el mundo lo han hecho y se han manifestado en contra de Israel y de ese lobby. Y por supuesto que ese lobby está detrás de no solo del bloqueo y las sanciones contra nuestro país, está detrás de la desintegración latinoamericana. Es decir, quienes han estado detrás de quienes se han procurado que en Latinoamérica, donde había casi 6, 7 países, gobiernos nacionalistas, progresistas, socialistas, hubiese una paralización en ese sentido, porque nosotros creemos que en cualquier momento vamos a volver a asumir ese mismo camino que veníamos transitando, pues es el lobby sionista. Y es un lobby altamente profesional. Trump lo dice, es decir, en sus declaraciones permanentes, la política exterior de los Estados Unidos es una política pro-israelí. No en balde se habla de que el lobby sionista en Estados Unidos financia por lo menos el 40% de las campañas electorales del candidato ganador, sí. No de cualquiera, ¿no? Sino del candidato ganador. Y le cobran luego, por supuesto, en su gobierno, ese financiamiento. Alguien dijo, y no lo voy a citar acá, no se preocupen, la política exterior de ustedes la hacemos nosotros, sobre todo la del Medio Oriente, y además ellos lo saben. Y ellos están acostumbrados, profesor, por ejemplo, a involucrarse en los cuerpos de seguridad. Usted que es un, digamos, protagonista también de la historia contemporánea, porque ha estado en esos procesos, sabe que los cuerpos policiales en Venezuela, por lo menos en toda Latinoamérica, pero en Venezuela específicamente, porque es el caso que conocemos, estaban infiltrados por el sionismo. Jefes de seguridad eran incluso sionistas israelíes. Exacto. Lo constaté. Eso nos dice mucho. Sí.
Eso nos dice Y mucho. yo he pasado por una academia militar, tengo algún olfato, algo queda para esas cosas, ¿no? Y uno ve como las cadenas de mando tuercen sus rumbos naturales en determinadas circunstancias, pero en puestos claves había eso. Y usted lo decía ahorita. Tú sabes decía, que nadie toca ese tema. Hay gente que no se atreve. Bueno, pero es que también en el ámbito militar hubo mucha infiltración del sionismo. No, y después te dicen, no, que tú eres antisemita. No soy antisemita, pregúnteselo a Semitas son los árabes. Semitas somos los árabes, claro, también. Entonces no podemos ser antisemitas. Ahí es un chantaje, siempre. El mismo chantaje. Es que se maneja así, el manejo de los medios, y cuidado, porque te ponemos el sello, ¿no? Sí. Ahora, yo creo, profesor, que lo importante es ir como rompiendo ese velo, ¿no? Que lo hemos ido haciendo, se ha ido rompiendo. Por eso es la preocupación tanto del sionismo como de Estados Unidos, que ya no le tememos. La gente ya habla libremente en contra de Israel cuando antes era un mito, cuando antes hablar en contra de Israel era inmediatamente ser tildado, execrado. Sí. No es que hoy no ocurra, no es que hoy no nos señalen, pero ya hay, digamos, es mucho más, somos más, ¿no? Somos mucho más los grupos, la gente, las voces. Y es más abierta, no hay chantaje de que si yo voy a criticar esto y estos son mis argumentos, automáticamente me pongan un sello. Sí, y eso ha contribuido con la causa palestina, por supuesto. Sí, por ende, en consecuencia. Ahora, ¿cuándo fue el momento importante de la causa palestina? ¿Cuándo ha habido cambios? ¿Notas algún pico, alguna subida, alguna bajada? Bueno, en Venezuela, por supuesto, en los años 60, 64, en adelante hubo un movimiento importante aquí de solidaridad con Palestina. En los años 70 eso se persiguió muchísimo, ¿no? A raíz de los gobiernos de la dictadura del sur, que también eran gobiernos prosionistas, ¿no? En los años 80... había asesoramiento de inteligencia, venta de armas, asesoramiento en tácticas de determinada control de la subversión. Israel estaba metido en todas las dictaduras del Cono Sur, igualmente que en el Caribe, ¿no? Sí. En Honduras, en Guatemala también estuvo, en Centroamérica, en Panamá. Y en los años 80 también hubo algunas manifestaciones, pero yo creo que el momento cumbre de la solidaridad con Palestina, por lo menos en Venezuela y en el continente en general, porque Venezuela fue vanguardia de la solidaridad con Palestina, fue durante el gobierno del presidente Hugo Chávez en el año entre el 2006 y el 2009. Allí comenzó, digamos, hubo un momento bien importante, ¿no? de mucha manifestación, de mucha declaración, de mucha necesidad de decir en espacios internacionales, y por supuesto se logró solidaridad de los gobiernos que en ese momento estaban en Latinoamérica. Usted recuerda que Bolivia tuvo una posición importantísima junto con Venezuela de expulsión, de ruptura de relaciones con Israel. Algo que jamás había ocurrido. Sí. Nunca había ocurrido y que nunca perdonarán. Y por supuesto los intelectuales se vieron y los movimientos sociales nos vimos con esa libertad de salir a la calle y denunciar. Entonces ese es el momento importante. Creo que una vez que, por supuesto, hay unos cambios a nivel internacional, se agudiza el conflicto en el Medio Oriente, eso ha ido mermando, pero no ha dejado de trabajarse en otras instancias, ¿no? La diplomacia de los pueblos, pero la diplomacia también, digamos, de los gobiernos ha permitido que esa solidaridad también tenga cambios y que sea no solamente una solidaridad declarativa, ¿no? Una solidaridad de banderas, por ejemplo, de marchas, como las que hicimos aquí, que motorizó el Foro Itinerante, por cierto, en Venezuela, sino que además pasamos a otras cosas, o sea, acuerdos, como decíamos, ¿no? Acuerdos económicos, deportivos, es decir, ya convenios internacionales donde Palestina se trata como cualquier otro país, con todos sus derechos. Entonces ese es otro tipo de solidaridad. Se sabe que ahí hay un pueblo, un tangible, país y una razón. Existe, no solamente su nombre, su historia, existe porque está en este momento resistiendo. Y ese estereotipo de que la mujer palestina no se mete en política, tú eres un ejemplo de liderazgo. ¿Cómo se revirtió ese estereotipo? En general la mujer árabe, ¿no? La mujer árabe, se dice que
por el tema del Islam. Ahí corresponde la generalización. Claro, por la generalización y porque además se quiere también decir que la mujer musulmana no tiene libertad de opinar o no tiene libertad de ser activista y esto es muy distinta a la realidad, ¿no? Y están llenas las universidades. Incluso en el foro itinerante tenemos musulmanas que activan con la solidaridad con Palestina. Y yo quería, profesor, aprovechando esa relación con el tema del Islam, que usted dice la mujer es tildada, es calificada, por el hecho de que el Islam también ha sido la víctima. O sea, la principal víctima en este caso ha sido el Islam, que es una religión, igual que el cristianismo y el judaísmo, que propicia la paz, que promueve la paz. Y la solidaridad. La solidaridad, el amor, ¿no? Además el amor hacia la mujer también. Y que ha sido, ha querido ser prostituida, el tema de la religión, para utilizarse como sinónimo de terrorismo y como el arma de estos grupos terroristas que usted anunciaba en el anterior segmento, que están haciendo vida en Latinoamérica. Porque ¿qué es lo que ocurre en el Medio Oriente? Cuando yo creo que se lo decía en alguna oportunidad, cuando Condoleezza Rice en el gobierno de Bush realiza ese viaje al Medio Oriente y amenaza con que el Medio Oriente iba a ser dividido en religiones, ¿no? Atomizado en naciones por religión, ya estaba adelantando la política exterior que los Estados Unidos iba a aplicar luego, y que no es un tema de un gobierno nada más, profesor, porque hay gente que tenía incluso esperanzas, cuando hay gente de la cual yo me tengo que reír hoy día, que decían que Trump era una buena alternativa para Estados Unidos, ¿no? Bueno, gente que incluso estuvo relacionada un poco con la revolución bolivariana y que ahora están fuera de nuestras fronteras y que se han ya deslindado de la revolución. Decían que Trump era una alternativa, como dijeron de Obama. Y es que Estados Unidos tiene una política internacional, una política exterior, que lamentablemente la aplican todos sus gobiernos, probablemente unos con un mayor, acento, ¿no?, criminal que otros. Pero ha sido, en realidad, la política de los Estados Unidos, en general, en todo este tiempo, atacar al Medio Oriente. Usted lo decía, la invasión al Líbano, en el año 82, creo, cuando destruyeron casi todo Beirut, ¿no? A Beirut, que le llamaban la París del Medio Oriente. Así es. Y otras cosas mucho más reales y justicieras, ¿no? Todos los corresponsales de guerra, cuando podíamos salir a cargar las baterías emocionales y mentales, salíamos hacia Beirut. Sí. Incluso recuerdo una anécdota, había mucha influencia desde luego de las potencias occidentales. Brevemente, un hotel llamado Mayflower, preferido a algunos periodistas y corresponsales de guerra, y una barra que parecía traída de Londres, Duke of Wellington, y los alumnos de la universidad americana le llaman. Para mí América somos todos, ¿no? Pero americana porque era estadounidense, de Beirut, en la época que se podía. Americani, sí. Dicen ellos porque lo relacionan. ¿Cómo le dicen? Americani. Americani. Sí. Todos los hijos de los potentados mandaban allí, si no los mandaban a Europa o a Estados Unidos, los mandaban allí. Y entonces se olvidaban el fin de semana o cuando podían de sus preceptos y estaban echando unos buenos palos de whisky en esa pub que parecía traído de Londres, ¿no? Y hablaban nosotros que hemos puesto de rodillas a esto y a los otros, y de repente al lado yo tenía un gringo cabeza colorada, como esos típico de la empresa petrolera, que resoplaba y los oía y resoplaba y de repente da un puñetazo en la barra y dice: ¡Bullshit! Ustedes no saben nada de lo que están hablando. Y dije: ay, papá, ¿qué pasó aquí? Ustedes están ahí llenándose la boca, después que se bajaron del camello y tienen grandes ciudades, porque los venezolanos que nos fregaron a todos crearon la UPEP, si no ustedes no estarían ahí ni estudiando aquí. Y digo: oye, señor, ¿qué le pasa? Digo: ¿qué? ¿Puedo preguntarle? No, es que yo soy de la industria petrolera, también vengo a cargar las baterías de esta hermosísima ciudad, y estos tipos se creen que ellos han dado la vuelta. Los que nos echaron la gran varilla fueron los venezolanos con la UPEP. Y después el texto, es decir, tú tienes una novia judía, como me ha pasado a mí, Misha Inemagna, y dices una cosa contra Israel y de repente dices: este es antisemita. Una cosa, una desfachatez, ¿no? Así es. Bueno, porque es la manipulación, pero fíjese
lo decía usted cuando describía, pues Beirut le dicen la pequeña París del Medio Oriente. ¿Sí? Le decían o le dicen. Y en ese momento Israel, en el año 82, bombardea y deja a más de 60.000 personas a la intemperie. Y empieza a practicar, ¿no?, el uso de armas químicas en contra de la población libanesa. Eso es que lo gravísimo. hace cotidianamente en contra de Palestina. Pero además decíamos, ¿no?, que la han embestido contra el Medio Oriente. Y luego tenemos ahí ejemplos, grandes ejemplos como Irak, por ejemplo, la destrucción de un país. Alguien decía, le oí a alguien que decía, Estados Unidos nunca ha ganado una guerra, lo que ha hecho es invadir países y asesinar y destruir y después colocar ahí sus empresas para la reconstrucción. Y todo ha sido por el petróleo, tanto Estados Unidos como Europa, porque hoy en día lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Libia, tiene que ver con el hambre de petróleo que tiene Estados Unidos y que también tiene Europa, y que Libia cuenta pues con recursos importantísimos en todo sentido, y un petróleo liviano que requiere tanto Estados Unidos como Europa. Por esa razón invadieron Libia y por esa razón asesinaron a Gaddafi. Mira, por esa razón invadieron Irak. Yo conocí el Irak de Saddam Hussein y la Libia de Gaddafi. El Irak de Saddam Hussein eran chiitas al sur, sunitas al centro, que eran los de él, y los kurdos, tan problemáticos ahora, al norte, con su propia legislatura, sus propios medios de comunicación, el derecho a usar su idioma, y todo funcionaba perfecto. Y la Libia de Gaddafi tenía un estándar de vida envidiable. Bueno, una revolución verde hecha en el desierto. Claro. ¿No? Y además, eso nos dice bastante. Manejar la Libia de Gaddafi no era cualquier cosa, porque es un país de tribus y de nómadas. Y todos llegaban a hablar con él como hablar con un padre, y llegaban en camiones, yo lo vi, y nadie se iba sin la solución a sus problemas. Y eso es un plan, profesor. Pero hubo que ir liquidando uno por uno, ¿no? Eran demasiado independientes. Por supuesto, y además, si usted los pone a contar, dice, bueno, asesinaron a Yasser Arafat, asesinaron a Gaddafi, asesinaron a Saddam Hussein, asesinaron a Chávez. Sí, señor. Entonces, mira, ya que tocaste el tema, brevemente, yo recibí una carta, médico, profesor de la facultad tal, de la universidad tal, Facultad de Medicina de Estados Unidos. Se identificó de arriba abajo, así que el tipo se la estaba jugando. Lo que tiene Chávez puede haber sido inducido por micropartículas radioactivas de alta densidad. Ya lo dijimos aquí antes. Bueno, pero además no tiene explicación. A la población mundial la están asesinando, profesor. O sea, a Chávez y a todos estos líderes los asesinan directamente porque fue un plan para acabar con un proyecto, ¿no?, del sur-sur del que hablaba Saddam Hussein y Gaddafi son ejemplos. Del que hablaba el presidente Hugo Chávez, porque él, hay que recordar siempre qué hizo al inicio de su gobierno. A mí siempre me dejó una sospecha rara cuando fue a Bogotá, y no te interrumpo más. A él le traía la comida en un almuerzo de Estado, un personaje que decía, mira, Chávez tiene a alguien que le trae la comida al sol. Así es. Y la delegación venezolana decía, ¿y por qué ese tipo le trae la comida a Chávez? A mí me dejó eso. Sí, lamentablemente ellos lograron físicamente eliminarlos, ¿no? Pero sí era un plan para acabar con ese proyecto de integración de los pueblos del sur del mundo, que sabemos que solo en la unidad podemos levantarnos a hacer un bloque importante en contra del imperio, que sí existe, que no es mentira, que no es una cuestión de ficción hollywoodense, que sí existe el imperio, que no es el Juego de Tronos, ¿no? Nada de eso. Es en realidad una situación verificable, ¿no? Y en el Medio Oriente ha sido víctima porque además se requiere acabar con las posibilidades de unidad en el Medio Oriente. ¿Cuánto ha peleado el Medio Oriente para lograr integración, unidad? Y no se ha logrado, no se le ha permitido, ellos mismos no se lo han permitido, los dirigentes, de los mandatarios de los gobiernos no se han permitido que los pueblos y que ellos mismos puedan generar una integración. Y el continente latinoamericano, nosotros vivimos una realidad maravillosa y que hemos lamentablemente ido perdiendo, pero que tenemos esperanza de que volvamos al carril de la integración latinoamericana. Señor coordinador, ¿qué tenemos ahí? Discúlpame, parece que hay algo. Hablamos de un poema. Ese poema
lo tenemos en una versión, ¿no? ¿Dónde está eso, señor director? Cuéntenos. ¿O es el poema que Esa nos es va a una sorpresa que me tenía la productora del programa, que quería que leyera un poema, uno de los poemas que yo he escrito. La condición de poetisa que te honra y que no es de ahora, ni es una pose, nos lleva a poder disfrutar esto de tu propia voz. Muchas gracias. Bueno, Adelante. profesor, primero agradecerle muchísimo esta conversa, porque fue una conversación en realidad, Claro. esto, sí. Y bueno, permitirnos siempre mencionar a Palestina para nosotros es grande, en cualquier escenario, en cualquier Y espacio. tengo mi cofir y mi egal, Sí. y eso no me impide ir. Bueno, y agradecerle también al gobierno del presidente Maduro que continuemos con esa solidaridad con Palestina. Palestina, mi nombre. ¿Quieres callar mi voz con tu mortaja pestilente, manchada con tus pecados, tus muertos, los míos, la saliva y la porquería de tu propia boca? Pretendes amarrar mis manos con la serpiente que cuelga de tu alma, anudar la esperanza intangible, indómita, milenaria. Intentas parar las piedras que nacen de mis manos infantiles, que brotan como la sangre regada en mis huertos, como la piel tierna, inocente, blanca, morena, que abona mis olivares, mis higueras fértiles. Quieres detener el tiempo en tu dimensión culpable, es tarde, mi voz se revela, se confunde con la tuya, mis manos desprendidas del cuerpo torturado vuelan, van con las piedras, mi esperanza se anuda a la esperanza, tallada en la memoria mediterránea, que no calla, que no muere, vive en la tierra con pueblo, nace en el pueblo con tierra, resiste entre tanques sangrantes que vomitan tu propia amargura, no puedes frenar mi camino, cortas mis piernas y se multiplican, disparas a mi pecho y mi corazón anida la fuerza del que ve mi agonía y se hace duro como cedro. No puedes conmigo, ni en la tierra ni en el mar, no puedes callarme aunque encierres mi grito, no puedes matarme aunque dispares a mi vientre, lanza tu jauría detrás de mí, pero no puedes alcanzarme, ni recluir mis sueños entre tu maldito concreto. No puedes conmigo, ni con ella, ni con ellos, ni de día, ni de noche. Mi nombre me salva, Palestina me llamo. Bueno, yo debo confesar que esa faceta de poetisa no la tenía y creo que lo has logrado, porque además es un canto patriótico y de orgullo, de conceptos defendidos coherentemente por ti en toda oportunidad y momento. Yo en ti quiero hacerle llegar un saludo a la colectividad y a todos aquellos que, como nosotros desde el punto de vista cristiano, creemos hay un lugar para todos. El problema es que los imperialistas de diferente tipo no se sientan tan mesiánicos tampoco, ¿no? Así es. El tema es que hijos de Dios somos todos y de alguna manera hay una escala de valores y junto con ella tendremos que rendir cuentas, sí o sí. Yo me siento orgulloso de haber tenido la oportunidad de brindarte este espacio y te invito a que cuando tengas otra lanza que quebrar, te acuerdes de nosotros. Qué bello, gracias, profesor. Se le quiere mucho, se le agradece mucho todo lo que usted hace por el Medio Oriente y todas las denuncias que aquí en este programa se llevan adelante. Bastantes frentes de guerra que estuve allá y tuve la suerte de poder contarlo, ¿no? Hay una edad para eso. Bueno, ¿tu fe es? No, bueno, yo soy libre pensadora, yo creo en el cristianismo, me gusta el islam, me gusta yo creo en Dios, en el universo y no soy disciplinada para las religiones. Bien. Eso es sano cuando se asume con plena conciencia, es decir, lo que se hace de buena fe, eso es sano. Así es. Bueno, yo me siento honrado de tu presencia aquí, muchas gracias. Equipo, ¿cómo quedó eso? ¡Bien! ¿Cómo? ¡Muy bien! Esa es la opinión del pueblo. Gracias. Disponga usted de las cámaras, señor director.